Buenas noches, estamos acá de nuevo en Acción Positiva y hoy vamos a tocar un tema o varios temas de actualidad. Dentro de los más relevantes en este momento, pues por la coyuntura inmediata, es la visita que tuvimos en estos días de la señora vicepresidenta Kamala Harris. Esta visita ha sido precedida a lo largo de la historia en Guatemala, porque desde el año 55, por ejemplo, tuvimos la visita del presidente Richard Nixon. Después del presidente Nixon tuvimos la visita del presidente Lyndon Johnson, tuvimos la visita como presidente del presidente Clinton y del presidente Bush. Y como vicepresidentes en su momento vino el vicepresidente Bush cuando lo era en ese momento, también vino Dan Quayle, vino Joe Biden y ahora pues nos visita la señora vicepresidenta Kamala Harris. Es decir, hemos tenido una larga historia de visitas presidenciales y vicepresidenciales. Últimamente han sido más de vicepresidentes. No sé si esto habla de en cuanto a que estamos bajando en el rating o cuál será la razón, pero bueno, cada uno de estos funcionarios es del más alto nivel y por lo tanto sus visitas son fundamentales. Para tocar los diferentes aspectos de la última visita recibida, tengo el panel acá que nos ha acompañado en otras oportunidades, un panel muy conocido. No voy a hablar directamente de todas sus hojas de vida porque ya todos los conocemos. Cuesta un poquito empezar por dónde entrar en estos paneles, ¿verdad ustedes? Porque hay puntos importantes, pero analicemos tal vez para empezar. ¿Cuál es el motivo principal de la visita de la señora vicepresidenta? Y vamos a seguir nuestro orden que habíamos establecido al doctor Chea Urruela. ¿Cuál es la razón principal de la visita recibida, doctor? Doctor, muchas gracias. En mi opinión, la razón principal de la visita de la señora vicepresidenta se debe a presiones domésticas internas. Realmente el tema de la migración en Estados Unidos es un tema político que, si no es bien manejado, se puede convertir eventualmente en el talón de Aquiles de la administración Biden, y es por eso que el presidente le da un mandato específico para que resuelva la crisis humanitaria que provoca la migración en la frontera de Estados Unidos-México. Pero en lugar de visitar esa frontera, nos visita a nosotros con dos razones fundamentales. Primero, porque la visita a la primera frontera, como la llamo yo, le resulta políticamente muy complicado. Y la visita a esta segunda frontera que crearon México y Estados Unidos de común acuerdo, pues le da la posibilidad de tener una primera experiencia diplomática y acercarse al último presidente que le queda en el extinto Triángulo del Norte y tener algún rédito político. Es una visita muy arriesgada, pero te diría yo que responde más a intereses domésticos que a genuinas preocupaciones de carácter internacional. Muchas gracias, José Luis. Mike, ¿qué nos comentas tú, licenciado Ibarra, sobre este punto? Bueno, en realidad Estados Unidos siempre busca proteger sus intereses, sin duda, y una de las cosas que está en el ambiente hoy, a partir del 20 de enero, cuando toma posesión el presidente Biden, es justamente el cambio que a la migración le da como una oportunidad, un segundo aire, después de los 4 años que se vivieron con la presidencia de Donald Trump, que fue muy duro con los migrantes, amenazando con muros, lo que ya conocemos. Sin duda, en esta oportunidad, la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos, si bien es cierto, no paró, sí tuvo muchas complicaciones. Recuerden ustedes la cantidad de niños abandonados en la frontera, niños no acompañados. Y al haber el cambio, y sin duda el mensaje del presidente en su campaña, sus promesas de campaña,
era que iba a cambiar rotundamente el tema con los migrantes. Sin duda, la gente vio desde afuera esa oportunidad y dijeron, bueno, nos están diciendo en otras palabras que la frontera va a estar de alguna manera más fácil pasar. Y es por eso que se desborda la gente hacia la frontera norte, es decir, a la frontera sur de Estados Unidos, para llegar a Estados Unidos. Y es en eso que se dan las caravanas, se dan muchas cuestiones que nosotros hemos conocido, y sin duda la visita precisamente es justamente más que todo para ver cómo se ordena la migración y reducirla de manera significativa, y de ahí las promesas que hemos escuchado, que realmente no son acciones que puedan dar resultados en el corto plazo, con la cantidad de dinero que están ofreciendo invertir en los 3 países de Centroamérica, que se supone es de donde más migrantes llegan. El caso de Guatemala no solo expulsa a migrantes, sino que también es un paso de tránsito hacia México, de gente que viene de Centroamérica y otras latitudes. Muchísimas gracias, licenciado Ibarra. Licenciado Danilo Roca, ¿qué opinas tú sobre la motivación real por la cual la señora vicepresidenta llega a Guatemala? Bueno, yo tengo la impresión, a partir de el recibimiento imperial que se le hizo en Guatemala, que contrastó mucho con el recibimiento modesto y prudente que tuvo México con ella, pues creo que ella se siente como más cómoda reafirmando la intervención de los Estados Unidos en un país intervenido y que se ha dejado intervenir, que en México. Justo ha de haber sentido un cambio notable del recibimiento en Guatemala, que fue con el oropel y el boato muy propio de las visitas imperiales, que desde luego con la secuela de reuniones que tuvo ella con los aliados de esa intervención, pues nos manifiestan que fue un gesto de autoridad que sale de los cánones diplomáticos para transformarse no en un problema que tengamos los guatemaltecos en relación a nuestra necesidad de establecer nuestras propias políticas soberanas, sino a la necesidad que tienen los Estados Unidos de marcar la existencia, como muy bien dijo el doctor Chea, de un triángulo norte en proceso de extinción, porque no existe ni geopolíticamente ni existe geográficamente. Gracias y afortunadamente se pudo hacer la visita del secretario de Estado Blinken a Costa Rica, en donde sí se convocó a Centroamérica a través de la convocatoria que se hizo a los cancilleres de Centroamérica, institucionalmente concebido como el sistema de la integración centroamericana. 2 políticas simultáneas, una abusiva, que es la del Triángulo Norte, representada en este caso por la vicepresidenta, y otra exploratoria, que es el reconocimiento a una eventual política con la región que tiene muchos más visos de respeto hacia nuestra patria grande, que no tiene ninguna otra opción que reafirmar su institucionalidad centroamericana para evitar que la histórica intervención en la región, que es descarada y ha sido histórica, pues se transforme en esta ocasión en un anticipo de una política del garrote, como la de Roosevelt, Teddy Roosevelt, a principios del siglo XX, en la famosa política de América para los americanos, pero era América solo para los americanos de los Estados Unidos. Muchas gracias, Danilo. Bueno, pues interesantes puntos los que hemos visto. Ingeniero Velázquez, ¿qué nos agrega usted en esta interesante introducción que hemos tenido?
Primero, gracias por la entrevista, doctora Redondo. Un saludo a su audiencia nacional e internacional y a los distinguidos panelistas. Aquí hay que llamar a las cosas por su nombre. Triángulo Norte no sé qué es y no existe. Existe Centroamérica. Hay que dejar eso muy claro. Segundo, aquí hay un problema de soberanía nacional. Y los guatemaltecos tenemos que tener claro que somos un país libre, soberano e independiente, eso lo dice la Constitución, y tenemos que tener una política exterior de nuestro país que sea buena para nosotros los guatemaltecos. El otro elemento que hay que dejarlo claro es que en las últimas 15 años Estados Unidos, su política exterior pareciera que siguen sin entender lo que es la geopolítica, lo que es la geoeconomía. Debo reconocer la excelente política exterior que tuvo el presidente Reagan a nivel mundial, la caída del muro de Berlín y todo lo que ya sabemos, pero para América Latina no han comprendido que no somos un patio trasero y no debemos de ser un patio trasero. América Latina representamos el futuro de Estados Unidos, porque al ritmo que vamos, en 10 años, la primera potencia económica mundial va a ser la China. Entonces, Estados Unidos tiene que comprender que debe tener una política de desarrollo, donde sigamos siendo socios, donde nos tratemos con respeto, con armonía, para que vengan las inversiones, generen los empleos y las oportunidades. Entonces, en síntesis, Estados Unidos tiene que reinventar o redefinir su política exterior que le va a ayudar en su geopolítica y en su geoeconomía. Muchas gracias, ingeniero Velázquez. Bueno, en realidad Danilo tocó un tema que era parte de la siguiente pregunta, pero que ya la empezamos a desarrollar. La pregunta sería, a ver, ¿cómo se dio esta visita? Recordamos que el día que venía había mucha expectativa, el vuelo salió, tuvo que regresar por un factor técnico, pero finalmente pues vuelve a llegar a Guatemala y es recibido acá pues con toda la pompa y ceremonia. Pero, doctor Chea, esta visita dentro del punto de vista protocolario se hizo como debió haber sido, estuvo bien. ¿Con qué sectores se entrevistó? Claro que la agenda era de ella, no era una agenda nuestra, pero ¿estuvo correcto? Básicamente es una autoinvitación, no fue una invitación oficial. Y a diferencia de Danilo, pienso que el recibimiento fue más bien frío. El guatemalteco es dado a poner un montón de soldados y una alfombra roja en el aeropuerto, pero en realidad la visita se concretó al Palacio, 4 ministros con la notoria ausencia del señor vicepresidente y a una reunión privada. Es más, el almuerzo oficial se lo dio doña Mela en el Mercado Central. No hubo almuerzo oficial y se fue inmediatamente a la universidad, donde se reunió con una sociedad civil que más bien de liderazgo tiene una serie de organizaciones no gubernamentales, a muchas de ellas dependientes de fondos norteamericanos a través de la AID. En Guatemala, por supuesto, los exégetas del Departamento de Estado ven la visita como muy positiva, pero realmente lo que importa es cómo ven en Estados Unidos la visita de Kamala. 2 mujeres diferentes, una Nikki Haley, ex embajadora de Donald Trump en las Naciones Unidas, dijo muy poco, muy tarde. Y dentro del propio Partido Demócrata, Alexandra Cortés Ocasio-Cortez le dio realmente muy duro a Kamala, pues basada en declaraciones de la propia vicepresidenta anteriormente. Yo creo, y por eso insisto, que dentro de los propios Estados Unidos la visita se vio muy mal tanto por los republicanos como por un sector de los demócratas. Y quien define mejor los resultados de esa visita es una declaración el día de ayer de Michael Schiffler,
que es el presidente o director del Inter-American Dialogue, una institución seria, donde dice que los resultados son modestos. Y creo que a eso se refiere y a eso se concreta al final. No hubo resultados concretos. Y hay algo aquí que me inquieta. El mandato de Biden era para cuestiones humanitarias en la frontera México-Estados Unidos. Sin embargo, le meten en la agenda el tema de la justicia, el tema de la corrupción, y realmente si uno lo ve en blanco y negro, la política migratoria de Biden es la continuación de la política migratoria de Trump sin el muro. Un día antes que viniera la señora vicepresidenta, la Casa Blanca anunció la creación de un centro de migración en Guatemala, el primero, que no es otra cosa que el tercer país seguro con otro nombre. Las mismas palabras que usaba Trump las dijo ella: nunca, nunca, no vengan a este país porque van a ser expulsados. O sea, no hay mucho cambio en la política migratoria de Estados Unidos por razones políticas, obviamente. Muchísimas gracias, José Luis. Licenciado Ibarra, dámosle continuidad a la pregunta. ¿Cómo viste la visita desde el punto de vista protocolario formal y luego sobre los temas que tan interesantemente ha resaltado José Luis? Bueno, mira, en el tema protocolario, creo que quizá a lo que Danilo se refiere en cuanto a ese recibimiento pomposo es realmente la recibida en el aeropuerto, con una valla de soldados, de cadetes, en fin. Pero Danilo, regularmente a todos los presidentes invitados o vicepresidentes, pero en este caso es correcto lo que dice el doctor Chea, ella no fue invitada, ella programó la visita a Guatemala sin que la invitaran. Esa es parte de la política o al mandato que el presidente Biden le da a ella para que vea todo lo que es el tema político, el tema migratorio de los tres países, a lo que ellos han dado en llamar el Triángulo Norte, algo que realmente es repudiable para nosotros, sin duda. En cuanto ya al fondo del tema, la visita a la reunión con el presidente de la República, se manifiestan varias cosas que uno, entendiendo la política migratoria, son cosas, promesas muy débiles en cuanto a su implementación. Por ejemplo, es correcto el sentido de que lo que ellos tratan de evitar es que la gente migre. Pero ¿cómo va a dejar de migrar la gente cuando aquí no hay condiciones? Dice ella, bueno, que por lo menos la gente en el campo, en las aldeas, sienta una esperanza con la visita que estamos haciendo y que estamos dispuestos, hemos invitado nosotros a empresarios que vengan a invertir en Guatemala para que la gente pueda tener condiciones, pero la gente con un salario mínimo en Guatemala no le alcanza para vivir, por lo tanto tendrá que irse. Y hablar de 130 millones para Guatemala, creo que es una cantidad, podríamos decir, ridícula en cuanto si queremos hacer algo importante en el tema económico. Tú muy bien lo decías en algún comentario, si de remesa nos están entrando 1.000 millones de dólares mensuales de los migrantes, ¿de dónde podemos nosotros tener esperanzas en el corto, en el mediano y corto plazo en cuanto a resultados positivos con 130 millones de dólares o 6.000 millones, no sé, creo que en 4 años? Eso creo yo que es nada más como una... En Estados Unidos los republicanos lo dijeron. Esa es una cortina de humo para resolver los problemas de fondo que hay en Estados Unidos. Por lo tanto, creo que fue una propuesta más de las que han habido y que no podemos esperar resultados satisfactorios en el corto plazo. Muchísimas gracias, licenciado Ibarra. Licenciado Danilo Roca, ¿qué puedes tú elaborar en ese sentido? Perdón, doctor. Danilo, por favor, por ejemplo, algo que se mencionó en algún punto dentro del punto protocolario, primero que fue
no fue una invitación oficial, sino que realmente fue una autoinvitación o programó su visita. Por ejemplo, también mucha gente señaló la no presencia del señor vicepresidente de la República de Guatemala con un rango equivalente. ¿Cómo visualizas lo mencionado en esta pregunta mía y luego lo comentado por nuestros previos panelistas? En principio, la venida de la vicepresidente me recordó la década de los 60, cuando había a todas las visitas de los Estados Unidos manifestaciones de hostilidad en toda América Latina. Es decir, no obstante que a este pueblo nos tienen bastante domesticados con la intervención y la pretensión de utilizar la justicia como un mecanismo de presión y sometimiento, no obstante eso, pues se dieron ahí manifestaciones de protesta frente a la llegada de la señora, frente a la embajada, en el aeropuerto, que trataron de obviar los medios de comunicación, que sabemos que están en su mayoría comprometidos con una estrategia ad hoc a los intereses del imperialismo, no de los Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, pues sabemos la disputa que hay con el vicepresidente y el presidente. Es obvio que si el presidente se tomó las facultades de ser anfitrión de la vicepresidenta, pues no invitara al vicepresidente a que hiciera acto de presencia en ese evento. El que se ha de haber sentido mal es el vicepresidente, quien ha tenido expresiones y manifestaciones de total coincidencia con los grupos que apoyan internamente, como hay siempre vendepatrias que apoyan interiormente el sometimiento y la intervención, y que él haya sido excluido y no haya exigido, como suelen hacerlo, la vicepresidenta, que estuviera el vicepresidente en las reuniones. Así que el ofendido es el vicepresidente por la gente de su misma corriente expresada públicamente en el transcurso de los días. Pero yo creo que los discursos de la señora vicepresidente en el Palacio Nacional tenían más la intención de amedrentar a los guatemaltecos y hacer sentir a sus aliados con el poder suficiente para seguir imperando, como lo han hecho, a nivel de una justicia o una judicialización de la política y politización de la justicia que ha llegado a extremos de dejar totalmente destruido nuestro sistema de justicia, ahora en un proceso de identificación soberanista con los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que evidentemente han de haber escuchado, como lo escuché yo, que todas las propuestas relacionadas a la creación de una fuerza de tarea y esto y lo demás allá son francamente inconstitucionales y en consecuencia no tienen futuro, porque todas las propuestas que se hicieron abusivamente en el Palacio Nacional son inconstitucionales. Bueno, pues yo pienso que eso que tú señalas, Danilo, es muy, muy importante. Ingeniero Velázquez, quisiera agregar un poco en este sentido. Gracias, doctor. Me pareció en tema de protocolo, pues definitivamente folclórico, colorido, más bonito el protocolo de aquí que lo que pasó en México, si lo quisiéramos ver popularmente. Sin embargo, yendo al tema de fondo, me parece que más bien fue una visita política, ideológica, de trasladar lo que cree este gobierno en Estados Unidos, su agenda del Partido Demócrata. A mí me hubiera gustado ver en la agenda la discusión, por ejemplo, para el TPS, para 3.5 millones de guatemaltecos. Me hubiera gustado ver la discusión al detalle de ese plan de los 2.5 millones de empleos que se hablaron, porque de momento no hemos visto la propuesta de esos 2.5 millones de empleos de que se habla. Recordemos que Guatemala tiene cerca de un 80% de informalidad, de subempleo y de desempleo. En todas las encuestas que se hacen, del tipo que sea,
más o menos el 78% de las respuestas, cuando uno las agrupa, tiene que ver con el tema económico. Entonces no hay que ser muy sabio. Me hubiera gustado ver el tema, por ejemplo, de nearshoring. Eso es traer los capitales que Estados Unidos ha invertido en Asia, traerlos a Guatemala, a Centroamérica. Esos temas estuvieron ausentes. El tema del narcotráfico, por ejemplo, debió haber estado en la agenda, porque en dónde se está consumiendo, para dónde va la droga, y nosotros somos un puente donde nos está trayendo esta situación varios problemas. No se discutió, por ejemplo, cómo aprovechar más el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, el DR-CAFTA. Es decir, que debimos haber ido a la yugular, a las causas, como diría el gran maestro japonés Kaoru Ishikawa, causa y efecto, porque si solo decimos o nos dicen en Estados Unidos, no vengan, la gente va a seguir. Más de 1,000 personas dejan la frontera guatemalteca todos los días para ir a Estados Unidos. Muchísimas gracias, señores panelistas. Ha sido una excelente disertación de cada uno de ustedes. Las personas que ven Acción Positiva se los agradece y estoy seguro que quedarán lecciones. Muchas gracias a todos, muy buenas noches y nos vemos en próxima oportunidad con más Acción Positiva. Muchísimas gracias, doctor Chea Burruela, licenciado Ibarra, Daniel Roca y ingeniero Luis Velázquez. La visita de la señora vicepresidenta Kamala Harris necesita conclusiones sobre el tema de inmigración y sobre el tema de sus resultados finales. Nuestro panel experto pues analizó ya en la primera parte en la cual ustedes nos acompañaron puntos importantes. Hoy vamos a tratar de llegar a la yugular en los temas para los cuales realmente se supone que era el verdadero objeto de esta visita. Así que vamos a continuar adelante ahora en enfocar en migración y conclusiones. Parte fundamental de los temas que se suponía que se venían a hablar a fondo es la inmigración. ¿Consideran ustedes que de acuerdo a lo que se conoce, porque tampoco hubo una gran transparencia en los temas tratados, se habla de acuerdos que, como muy bien señala el licenciado Danilo Roca, se ven inconstitucionales aparentemente, pero a ver, ¿creen ustedes, doctor Chea, que realmente se tocó el tema de la migración, pero en una forma efectiva, que llegara realmente a alguna conclusión importante? Porque, por ejemplo, recientemente el señor presidente de la República de Guatemala, en declaraciones en la prensa, le echa la culpa al señor Biden porque está suavizando las políticas y está haciendo que más gente quiera ir a Estados Unidos. El presidente Biden ha presentado una iniciativa en la cual él busca legalizar a 11 millones de inmigrantes ilegales. Eso mismo hizo Caracalla en el Imperio Romano hace muchos siglos y los resultados pues son controversiales. Pero, doctor Chea, ¿considera usted que se tocó o no el tema de la migración en una forma efectiva? No, definitivamente no. Es que realmente la migración es ya la gran excusa para la política doméstica de los Estados Unidos y la administración Biden, y para nosotros como guatemaltecos es un tema imposible de resolver. Es decir, si uno escucha, no vengan, serán tratados y regresados a su país, y si uno escucha, vamos a crear un primer centro de migrantes, estamos escuchando la misma política del presidente Trump. Yo creo que aquí lo más importante es cuando hay dos puntos importantes. Uno, que es la pregunta conceptual. Bueno, si tenemos un acuerdo, si hay una agenda con la nueva administración demócrata, ¿qué tan seria puede ser y de qué tan largo plazo puede ser? Porque la pregunta que se hacen, no nosotros, sino los grandes aliados de los Estados Unidos,
en Europa cuando el presidente Biden dijo America is back, es por cuánto tiempo, porque al paso que va, lo más probable es que la administración demócrata no sea capaz de reelegirse, y sobre todo si tomamos en cuenta que la candidata natural y expresado por ella misma para aspirar a ese cargo va a ser la vicepresidenta Kamala Harris. Es decir, no hay muchas posibilidades de acuerdos y de agendas a mediano y largo plazo. En cuanto al dinero, son migajas. No sé si son 150 o 350 para la región, pero ¿qué es eso comparado con el 1.7 millones de dólares que entran por hora que envían los migrantes a Guatemala? Es decir, es ridículo darnos migajas. Además, no está muy bien elaborado un artículo que salió en Prensa Libre que probablemente nadie leyó hace 2 días. ¿Dónde está el dinero que dan los norteamericanos? El 50% de ese dinero va a empresas norteamericanas, a consultorías norteamericanas que ellos designan. Es decir, la queja de los recipientarios de la ayuda internacional a través de USAID es esa. Tenemos miles de análisis, pero no tenemos nada. Es decir, me parece muy miope, de verdad, y poco creativa, como se ha dicho aquí, la política de la actual administración, que es un makeover o un repeat de la política tradicional de Biden, con otra cara y otro lenguaje, por supuesto, pero con el mismo resultado. Creo que el problema va a continuar, pero hay una razón por la cual también la vicepresidenta vino, que es bien importante. Frente a una Honduras cuyo presidente está acusado de narcotráfico y uno de los candidatos presidenciales es un reconocido narcotraficante, frente a un presidente de Ortega que ha encarcelado a la mayoría de la oposición y frente a un presidente Bukele que ha rediseñado la geometría política de los Estados Unidos, como que Guatemala es el único con el cual todavía pueden hablar. Muchas gracias, doctor Chea. Ese era un comentario que me hacían algunas de las personas que se comunican con nosotros. Decía, bueno, ¿y por qué no está mejor en Nicaragua parando a ese dictador que pues está matando a la gente? ¿O por qué no está en Honduras, donde hay un narcotráfico declarado? O el presidente Bukele, a quien muchos señalamos de hechos positivos también, porque no podemos decir que lo esté haciendo mal, pero que obviamente está rompiendo el molde, ¿verdad? Está haciendo las cosas diferentes. ¿Por qué no está ahí? ¿Por qué está aquí con nosotros poniendo temas que realmente no se están resolviendo? Licenciado Ibarra, ¿crees tú que realmente se tocó el tema de la migración y sobre todo si se sacó para algo positivo? Pues aparte de ese discurso demagógico de siempre, ¿hay algo positivo que haya quedado de esta visita? No, pienso que no. La verdad es que fue una visita un poco como para llamar la atención, pero no nada de fondo. Cuando un periodista en la conferencia de prensa le pregunta a la vicepresidenta si ha considerado otorgar el TPS a los guatemaltecos, porque se suponía que el presidente había hecho dicha petición, ella no contestó la pregunta. Simplemente se fue por la tangente y no hubo una respuesta, porque en ese sentido creemos de que sería por lo menos un primer paso que en nada afectaría a la actual administración otorgando un TPS a Guatemala, que lo ha pedido durante 20 años después de que el gobierno que estaba en el 98 no quiso acogerlo porque dijo que no era necesario. Eso creo que ayudaría mucho a nuestros migrantes, como sí lo tienen ahora los venezolanos, sí lo tienen pues, desde el 98 Salvador, Honduras, Nicaragua. Esa respuesta no la contestó. Por lo tanto, creo que eso pudo haber sido un gesto de buena voluntad de un buen vecino, ayudar a su vecino que está necesitando que sus migrantes se mantengan por lo menos los próximos 18 meses, que es los que tarda un TPS para renovarlo,
y que puedan movilizarse sin ningún problema y sin tener el riesgo de ser expulsados, ser deportados, y puedan aportar con mayor libertad dentro de Estados Unidos. Eso no se dio. Sin embargo, se habla de cosas como las que ya hemos hablado, en un país donde tampoco hay políticas de Estado sobre el tema migratorio. Es decir, no hay ni siquiera una política de educar a la gente económicamente cómo poder manejar sus pequeñas empresas que algunos tienen, del dinero que está entrando de las remesas, que muchos lo hacen a su manera, construyendo sus casitas, haciendo alguna pequeña inversión en sus departamentos, pero digamos no hay una política como sí la tiene México en cuanto al 3x1, donde el gobierno aporta en base a lo que dan los migrantes para programas específicos. No lo tenemos. Por lo tanto, creo que fue una visita para mí muy estéril. Muchas gracias, licenciado Ibarra. Realmente vamos a darle la palabra acá a Danilo, y recordando cuando hablaba de las protestas tibias que se vieron por ahí, que fueron tapadas por la prensa, pero me recuerdo yo cuando Richard Nixon visitó en el 55 aquellas tremendas azonadas que se dieron en Caracas y en otras ciudades donde casi estuvo en riesgo su vida, pues, ¿no? Y un poco elaborando en lo que dice el doctor Chea Urruela, en el sentido de que a Guatemala entran 1.7 millones de dólares diarios, más de 1.100 millones de dólares al mes, y realmente esa ayuda es la que verdaderamente podía sacarnos adelante. Danilo, ¿cómo lo miras tú, lo que se ha venido comentando sobre si esta visita hizo algo o no por el tema de la migración? Bueno, en principio hay que puntualizar que la migración fue un tema de política demócrata para crearle problemas mayúsculos al presidente Trump. No nos olvidemos que esas manifestaciones de masivas y financiadas migraciones, pues nos recordamos en la frontera hondureño-guatemalteca, cuando los periodistas sorprendieron a gente que les daba dinero en efectivo para que pudieran sufragar sus gastos como parte de una estrategia que financiada incluso por el señor Soros, de mundial y reconocida militancia contraria a los mismos Estados Unidos, que la ha puesto en problemas en todo el mundo, porque igual lo hace con los africanos o con los marroquíes en esta inundación de manifestaciones de migrantes que se aceleraron y se generaron como parte de una política que se vinculó a la política electoral. Desde luego, una de las apreciaciones de esa migración es que no existe, como decía el canciller Mike, que no existe incluso un acuerdo bipartidista para establecer las normas básicas de una política de Estado en relación a la migración, y ha sido un tema político en términos de contaminarlo incluso con los resultados electorales, que contrario a lo que dice el doctor Chea, pues no volvería a ganar una elección el Partido Demócrata cuando está en serias dudas si ganó o no ganó el Partido Demócrata en los Estados Unidos, y todavía se está discutiendo en los tribunales de distintos estados el resultado que se acredita fraudulento a esta administración. La contradicción está que el mismo problema que le crearon al presidente Trump lo siguen creando, porque parte del tema migratorio es también una posibilidad de crear conflicto al interior de los Estados Unidos. Evidente que está en un proceso de deterioro de gran magnitud, con una implosión que en el corto plazo nos puede, no, pues tal vez no en el corto plazo en términos de años, pero sí ya en un proceso de decadencia progresiva en el cual nos pone al resto de países de América Latina
en la disyuntiva de irnos con el imperio al hoyo del imperio o salir adelante. Muchísimas gracias, licenciado Roca. Ingeniero Velázquez, pues obviamente hemos escuchado opiniones en las cuales, como para poner como en dos platos, pareciera no haber ningún resultado positivo, nada nuevo en las políticas migratorias y todas ellas sujetas mucho a los vaivenes políticos o utilizado políticamente. ¿Qué piensa usted al respecto, ingeniero? Doctor, lo que usted me pregunta, e hilando un poco con su pregunta anterior a los demás panelistas, definitivamente el tema migratorio no fue enfocado como debería de ser. Partamos de que en la campaña, el entonces candidato Biden y la candidata a vicepresidenta Kamala Harris, ellos invitaban a la migración. Inclusive fue su eslogan hacer darle la residencia a esos 11 millones de personas. Sin embargo, no es lo mismo estar en campaña que estar ya en la administración. Y entonces ahora dijeron definitivamente el problema de la migración es mucho más grave. No hemos visto una visita del presidente Biden ni la vicepresidenta Kamala, e inclusive en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero no seamos muy sabios para descubrir las respuestas. Guatemala tiene una población económicamente activa de más o menos 7.1 millones de personas y se necesitan 4.5 millones más de nuevos empleos. Entonces, pongamos a pensar a toda nuestra audiencia nacional y a nuestros hermanos migrantes que nos están viendo. ¿Qué pasaría si hoy tuviéramos esos 4.5 millones de empleos adicionales? La gente no se iría. Ahí ya resolveríamos por Pareto el 80%. Entonces, esas causas fundamentales, en mi opinión, no se abordaron y es una agenda pendiente más que para Estados Unidos, también para nosotros los guatemaltecos, porque no podemos estar esperando a que Estados Unidos nos resuelva los problemas. Yo no espero nada del gobierno y por lo tanto no estoy esperando que nos manden limosnas, no estoy esperando que nos manden donaciones. Se anunció que dieron 48 millones de dólares, por ejemplo, para las ONGs que estuvieron en una reunión. Pues yo no conozco proyectos productivos en las 33,000 comunidades, no hay datos de exportación de las ONGs, no hay datos de cuánto aportan al PIB las ONGs, no hay datos de cuánto tributan. Es más, hubo una resistencia a la famosa ley de fiscalización de ONGs. Entonces, tenemos que ser definitivamente serios. Rescatemos positivo de esta visita. Bueno, ¿cómo le vamos a entrar al tema para eliminar la migración o mermar la migración? Pues ya mencionamos algunos puntos. Y finalmente, el tema de certeza jurídica, que es muy importante porque muchas de las personas que se han ido allá y con las que se reunieron con la vicepresidenta Kamala son los responsables de que se han ido inversiones de minas, inversiones de capital, de extensión productiva y donde mermaron los ingresos y por ende las fuentes de empleo. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, pues miren, como en este tema ha sido tan interesante la discusión que realmente se nos está agotando en mucho el tiempo. Vamos a tener cada uno de los panelistas 2 minutos para que podamos hacer un resumen de lo que hemos venido hablando y tal vez contestar qué fue lo positivo que vimos y si se sentó alguna base real para un proceso de desarrollo. Vamos a empezar con el doctor Chea Urruela. Doctor, ¿cuáles son sus conclusiones en 2 minutos de este viaje en los puntos que hemos venido tocando? Creo que el viaje para la señora vicepresidenta resultó negativo en su política doméstica. Es un arma de 2 filos y obviamente tanto republicanos como el ala izquierda demócrata van a continuar remachando en el tema y usted sabe que a 2
puyas, pues no hay toro valiente, no hay toro que aguante. O sea, en términos domésticos, el resultado es negativo. En términos de Guatemala, yo diría que también, porque el único ganador aquí es el presidente Yamatei, quien recibe con la visita una cantidad de oxígeno comparado con sus colegas de la región. Pero realmente en términos concretos, pues no. Y también la misma receta, como muy bien dice Luis Velázquez, de reunirse con ONGs que no tienen liderazgo nacional. Si realmente ellos quieren reunirse con una lideresa nacional, que vayan con Telma Cabrera, pues, que tiene otra agenda, pero es una verdadera líder, entre comillas, comparada con estas ONGs, algunas de ellas vinculadas o conectadas a pequeña corrupción, pero que no producen, no están con proyectos productivos externos. Creo, para concluir, que realmente el presidente Schiffler del Inter-American Dialogue dijo que fue una visita, dicho por ellos mismos, de resultados muy, pero muy modestos, si no es que fue, como dijo Mike, totalmente estéril. Muchísimas gracias, doctor. Pues muy interesante ese hecho de que nosotros, primero fueron visitas o organizaciones escogidas pues por ellos, ¿verdad? Y que no representan realmente a los sectores reales. Por ejemplo, ¿quiénes sostienen nuestra economía? Pues los migrantes con sus remesas, la empresa privada, pero no hablo de los empresarios grandes, hablo de todos los empresarios. Y esos grupos probablemente no estuvieron representados en esas pláticas. Mike, ¿qué piensas tú sobre estas conclusiones para esta plática que hemos venido teniendo? Pues mire, yo creo que todo lo que hemos venido conversando es pues, para poder analizar el tema de la visita. Los resultados que hoy estamos analizando los vamos a ver en el cortísimo plazo. Es decir, de todas las ofertas que se hicieron en cuanto al tema migratorio específicamente, que fue tan pobre que realmente no esperamos mayor cosa. Para ella, creo que tampoco, como bien se ha dicho, será de importancia en la política externa de los Estados Unidos, sino que lo están viendo como una cosa muy débil. Y nosotros acá también lo vamos a ver rápido, en cuanto a que el gobierno se pudo fortalecer con esta visita, pero realmente no lo veo por dónde, porque la única razón es, bueno, que los demás países, por razones obvias, no fueron visitados, es decir, El Salvador y Honduras, simplemente que llegó a Guatemala, pero de ahí no hay ninguna cosa adicional de importancia que podamos esperar, porque realmente no hay cosas concretas que puedan ayudar. La gente va a seguir en la misma proporción buscando llegar a Estados Unidos, porque la situación en Guatemala no va a cambiar con esta visita, y aún dando esos 130 millones que ofrecieron, no podemos esperar un resultado positivo para nuestros migrantes. Muchísimas gracias, licenciado Ibarra. Licenciado Danilo Roca, por favor. Bueno, yo no lo veo como un balón de oxígeno para el gobierno, porque de alguna manera se permitió que en público se aceptara, entre comillas, una serie de compromisos que, como dije anteriormente, son absolutamente inconstitucionales. Que va, como ellos creen que tienen el soporte de un control sobre los organismos que administran la justicia, creen que pueden lograr cualquier cambio como los que hacían anteriormente con total impunidad, pero no es el caso ahora. ¿Qué va a hacerse cuando se vea que la fuerza de tarea, incluso
la presencia en el Ministerio Público de una unidad que sea compartida para realizar esfuerzos contra el crimen organizado, también es inconstitucional, porque la función pública no es delegable. Cualquier extranjero que venga a Guatemala tiene que atenerse a las leyes que están establecidas por la Constitución Política de la República, y entre otras cosas, cualquiera que ejerciera una función pública que no es delegable tendría que jurar lealtad y fidelidad a la Constitución Política de la República, cosa que no pueden hacer los extranjeros porque le han jurado lealtad y fidelidad a su propia Constitución Política. En consecuencia, los niveles de análisis jurídico-político en el que se van a ver estas promesas que no van a poder cumplirse si se aplica la ley y se respeta la Constitución Política de Guatemala, pues van a frustrar esa aparente relación de luna de miel entre el gobierno de Guatemala y este tipo de ofrecimientos que se hicieron frente a la vicepresidenta. Muchísimas gracias, licenciado Roca. Ingeniero Velázquez, pues vamos a tocar este tema. ¿Cuál es su visión de lo alcanzado en esta visita y en esta parte económica tan importante? ¿Hubo algún resultado positivo, ingeniero? Yo veo que se quedaron en enunciados de buena intención, pero no veo un plan de acción concreto. Entonces, siendo positivos, ¿qué deberíamos de rescatar de esta visita? Primero, que Guatemala sigue siendo un interlocutor válido para Estados Unidos en la región. Eso es muy importante y lo tenemos que capitalizar los guatemaltecos en función de nuestros intereses y de nuestra política exterior. 1. 2. Esta visita abre la posibilidad en que nosotros como Guatemala y como guatemaltecos planteemos una agenda de fondo para el corto, mediano y largo plazo que trascienda inclusive esta administración, en el sentido de que nosotros nos comprometemos a trabajar, a dar certeza jurídica, el cumplimiento de la ley, que hagamos lo que nos corresponde como país, pero que también eso le convenga a Estados Unidos. Nuestro mayor socio comercial en el mundo es Estados Unidos. Tenemos un tratado de libre comercio que nos da certeza jurídica y para nosotros los guatemaltecos, prioridad 1 sería generar 4.5 millones de nuevos empleos. Que vengan esas inversiones, porque antes de la venida de la vicepresidenta, ella dijo que tuvo reunión con varios empresarios y dice que dijeron que iban a venir a hacer inversiones en Guatemala. Entonces, aquí les ponemos las zonas francas, les ponemos las CEDEPs, cómo vamos a involucrar a los 340 alcaldes, a los 22 gobernadores, y pongámonos una tarea, 1,000 empleos por cada uno de los municipios, por 340 municipios, pues ahí tenemos 3.4 millones de empleos. Así que veámoslo hacia el futuro, esto representa la mejor oportunidad. Capitalicemos que en México el presidente AMLO va para abajo, que hay un dictador Ortega en Nicaragua, que hay un presidente que tira escopetazos a medianoche, me refiero a Bukele en El Salvador. Entonces Guatemala tiene esa oportunidad que debemos de capitalizar. Muchísimas gracias a todos los panelistas por pues, sus comentarios tan acertados, tan ilustrativos, tan inspiradores y que nos sirven de mucha guía. Yo creo que hemos aprendido muchas cosas hoy. Obviamente también yo me quiero quedar un poco hablando por... Está bien que allá se reúnan en Washington con unos empresarios que dicen que van a venir a invertir, incluso guatemaltecos que están allá y dicen que van a venir a invertir. Pero yo creo que es fundamental que apoyemos a los que están en Guatemala, que llevan años de estar invirtiendo, que llevan años de estar trabajando. Y no me refiero a los grandes empresarios. Una persona que tiene una tienda pequeña, un pequeño servicio, es un empresario. Esta gente,
hemos estado en Guatemala trabajando por muchos años y seguimos adelante. Como dice el dicho de una empresa que se lo voy a prestar, creemos, confiamos e invertimos en Guatemala. Creo que a estas gentes tenemos que apoyar a nuestros migrantes que están allá y que gracias a sus divisas Guatemala sobrevive, porque si mañana no entraran divisas, Guatemala quiebra. Así que, bueno, bienvenida a la visita. Guatemala es un país hospitalario, siempre ha abierto sus puertas para que siempre que respeten nuestras leyes, que respeten nuestras tradiciones. Muchísimas gracias, señores panelistas. Ha sido una excelente disertación de cada uno de ustedes. Las personas que ven Acción Positiva se los agradece y estoy seguro que quedarán lecciones. Muchas gracias a todos, muy buenas noches y nos vemos en próxima oportunidad con más Acción Positiva. Muchísimas gracias, doctor Chea Burruela, licenciado Ibarra, Daniel Roca y ingeniero Luis Velázquez. Muy buena noche a toda nuestra audiencia. Gracias. Gracias.